Durante la década de los 80, hace más de 40 años, el Ecuador recibió la icónica visita del Papa San Juan Pablo II, cuya visita generó las mayores concentraciones humanas de la historia del Ecuador. En primera, por ser una de las figuras más influyentes de la época y de la historia. Y la segunda, la más importante, por ser el primer sumo pontífice de la Iglesia Católica en visitar la República del Ecuador, una nación consagrada al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Y para la posteridad, ser el primer Papa Santo en estar por estas tierras. Hola, soy Nécker Serrano, dueño de este canal Cortos Históricos Ecuador. Cortos que no tienen nada de cortos, pero vale la pena verlos. El día de hoy vamos a hablar del episodio 1 de una serie de 2, porque solo 2 papas han visitado el Ecuador. Si Dios y María Santísima lo desean, puede haber un tercer episodio. Así que esto es Los 2 papas en Ecuador, la visita de San Juan Pablo II. Sin más que decir, empecemos con el video. El 29 de enero de 1985, siendo un martes por la tarde, Karol Józef Wojtyła, más conocido como San Juan Pablo II, al bajar del avión que lo transportaba, su primer acto fue besar el suelo ecuatoriano, al llegar al aeropuerto Mariscal Sucre, en la capital de la República. Su santidad fue recibido con una ceremonia de bienvenida, acompañada de líderes religiosos, políticos, entre ellos el presidente de la República de aquel entonces, León Febres Cordero, y varios feligreses. En su primer discurso agradeció a Dios y al pueblo ecuatoriano por la cálida bienvenida a su llegada y bendiciendo a los ecuatorianos de todos los rincones del país. Desde aquel recibimiento en el aeropuerto, se dirigió a la Catedral Metropolitana de Quito para un encuentro con el episcopado. En aquel lugar fue recibido por el cardenal Pablo Muñoz Vega, arzobispo de Quito. En ese encuentro, el Papa agradeció la misión pastoral de los obispos y sacerdotes del Ecuador, destacando su labor en la evangelización, la formación de comunidades de fe y la atención a los más pobres. Los animó a continuar con esa labor. Excelente trabajo, Parker. Sigue así. Los siguientes días del sucesor de San Pedro lo podemos definir como enérgicos, pero que su santidad lo supo llevar con mucha vitalidad para cumplir su agenda y con la alegría que lo caracterizaba, teniendo 64 años, algo que a la edad de nuestra generación algunos ya hubiéramos estado así si hubiéramos hecho lo que él hizo. A las 8 de la mañana tuvo una celebración eucarística durante el encuentro con los jóvenes en el Estadio Olímpico Atahualpa. En aquel lugar, en su mensaje a los jóvenes, Juan Pablo II recuerda el pasaje del Evangelio, en donde un joven hace a Jesús la gran pregunta del ser humano: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener la herencia de la vida eterna? El Papa invita a los jóvenes a seguir el camino de los mandamientos, el amor a Dios y respeto de las exigencias fundamentales de la moral humana y cristiana. Así también pide a la juventud ecuatoriana a no cerrar los ojos frente a las problemáticas que los rodean e invita a actuar de manera responsable como Cristo lo pide, sirviendo a los pobres y a los más vulnerables, a no caer en la indiferencia o desaliento ante la adversidad, porque en ese momento la palabra de Dios permanece en vosotros y sois fuertes, como dice el apóstol San Juan. Saliendo de aquel encuentro, se dirigió a la estación Radio Católica Nacional,
En su mensaje radial destacó la responsabilidad moral de los medios de comunicación llamados a servir a la verdad, respetar la dignidad humana y no prestarse a intereses particulares. Así también valoró el papel evangelizador y educativo y animó a quienes trabajan en comunidades rurales a servir con honestidad y compromiso al bien común y a la iglesia. Siendo las 11 de la mañana en el Parque de la Carolina, el Papa Juan Pablo II celebró una Santa Misa en el 450 aniversario de la evangelización del Ecuador. Su homilía la empezó con el pasaje del Evangelio que dice: «Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios», recordando que la profecía de Ezequiel se ha cumplido también en los pueblos del Nuevo Mundo, expresando su alegría al contemplar los frutos que la palabra y el Espíritu han hecho madurar en el Ecuador a lo largo de los siglos. Subrayó además que esta nación, consagrada al Sagrado Corazón de Jesús, conserva viva aquella histórica profesión de fe que la reconoce como pueblo de Dios. Destacó la santidad de sus hijos ilustres como frutos escogidos de esta larga historia de fe, dirigiéndose al pueblo de Dios que habita en estas tierras del Ecuador. El Papa expresó un gozo desbordante al ver que una nación confiesa a Cristo como su Señor. ¡Viva Cristo Rey! Y participa del sacrificio de la nueva alianza. Y animó a seguir adelante con ese legado, manteniendo esa fe que ha sostenido al Ecuador a través de los tiempos y que continúa iluminando su futuro. Tras terminar la misa, se dirigió a un encuentro con las religiosas del Ecuador en la Basílica del Voto Nacional. Agradeció por su entrega y les recordó que su vocación nace del llamado amoroso de Cristo, a seguirlo con alegría, pobreza y servicio en medio del pueblo. Finalmente las confió a la Virgen María y pidió abundantes vocaciones para el bien de la Iglesia y del país. Siendo la tarde, tuvo un encuentro con el mundo de la cultura en la iglesia de la Compañía, en donde destacó el valor profundo de la cultura ecuatoriana nacida del encuentro entre la fe y las raíces indígenas, y agradeció a intelectuales, artistas y académicos por su aporte al país. También los invitó al diálogo entre fe y cultura y asumir con responsabilidad la difusión moral, la verdad y la promoción del ser humano a través del arte. A las 5 de la tarde, el Papa tuvo un encuentro con los trabajadores en la Plaza San Francisco, en donde recordó a los trabajadores del Ecuador la dignidad sagrada de su labor y el valor que tiene para sus familias, la sociedad y la nación. Los llamó a mantenerse unidos, solidarios y firmes en la justicia y evitando toda forma de violencia y defendiendo sus derechos desde la fe. Invitó a construir, junto con la Iglesia, un orden social más humano, donde el trabajo sea respetado y el trabajador nunca pierda su riqueza interior y su dignidad cristiana. Finalizó su día con un saludo al cuerpo diplomático, agradeciendo su labor en favor del diálogo, la paz y el bien común, recordándoles que la verdadera función pública es siempre un servicio a todos los ciudadanos. El Papa Juan Pablo II se encontró con los pueblos indígenas en la Tacunga, con profundo cariño, reconociendo la riqueza de sus culturas, su sentido de unidad y los valores que ya reflejaban la presencia de Dios antes de la evangelización. Destacó su dignidad, su profunda relación con la creación y el valor de sus tradiciones, afirmando que estos elementos
no son folclore, sino expresiones vivas que enriquecen a toda la nación y a la Iglesia. A la vez, el Papa reconoció los sufrimientos históricos que han enfrentado los desafíos actuales como la pobreza, la migración y el alcoholismo, animándolos a defender su identidad, su tierra y sus derechos sin violencia. Los llamó a ser protagonistas de su propio desarrollo, a participar plenamente en la vida del país y de la Iglesia. Finalmente, los encomendó a la Virgen María. En su visita a Cuenca, Juan Pablo II destacó durante su homilía la profunda raíz cristiana del pueblo ecuatoriano y puso en el centro a la familia como la iglesia doméstica, núcleo donde nace la fe, se transmiten los valores, se construye la sociedad. Un lugar de crecimiento, perdón, ternura y formación moral. También llamó su atención el vínculo de la fe con los cuencanos, reflejado en el lema de la ciudad: primero Dios, después vos. Tengo que admitir que es un bonito lema. Fe que se encarnó en eclesiásticos como el siervo de Dios en aquel entonces, el padre Julio Matovella. Incluso vio a la urbe y la catalogó como ciudad eucarística y mariana por el nombre oficial de la ciudad, Santa Ana de los Ríos de Cuenca. En la Catedral de Cuenca, Juan Pablo II dirigió un emotivo mensaje a las religiosas de clausura, a los padres de sacerdotes y consagrados y a los reclusos. Finalizó partiendo su bendición y alentándoles a seguir firmes en la fe. En horas de la tarde llegó al aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, donde fue recibido por Monseñor Bernardino Echeverría Ruiz, entonces arzobispo de la ciudad, junto con otras autoridades locales, quienes le entregaron las llaves de la ciudad. Más tarde abordó el papamóvil rumbo a la parroquia de Nuestra Señora de Czestochowa, acompañado por el clero guayaquileño. Visitó el templo dedicado a la patrona de su país, Polonia. Tras esta parada, continuó hacia la parroquia Nuestra Señora de la Alborada, donde el padre Paulino Toral le dio la bienvenida. En su homilía enseña a los fieles que María Santísima es modelo y guía para nuestros caminos, e invitó a la juventud guayaquileña a imitar a la Madre de Dios y aprender de ella a decir a Cristo en nuestra vida: hágase en mí según tu palabra. Allí, San Juan Pablo II, ante todos los presentes, dirigió palabras de ánimo a miles de personas que lo esperaban desde temprano en los alrededores del templo. María sigue siendo nuestra alborada, nuestra primicia, nuestra esperanza, expresó el pontífice en su discurso. En su visita al Guasmo, Juan Pablo II, en su homilía, manifestó su interés, solidaridad y su amor por los pobres y desposeídos, los necesitados y por los que luchan por un nivel de vida digna y humano. Exhortó a los gobernantes, responsables de la sociedad y a todos los católicos capaces de liderar y organizar a no quedarse tranquilos mientras haya en el Ecuador un niño sin escuela, una familia sin vivienda, un obrero sin trabajo, un enfermo o anciano sin adecuada atención, un llamado del pasado que incluso nos invita a actuar en el presente. Antes de terminar, el Papa dijo a los presentes: no vaciléis, decir no a la explotación, no al caciquismo, no a la delincuencia, no a la prostitución, no a la pornografía, no a las drogas, no al alcoholismo. Terminada su homilía, la gente exclamó con fuerza y afecto: Juan Pablo, amigo, el Guasmo está contigo. Juan Pablo, amigo, el Guasmo está contigo.
un grito que expresaba la cercanía y esperanza de una comunidad profundamente agradecida con el Santo Padre. En la tarde, en un terreno baldío en Samanes, norte de Guayaquil, se erigió un templete para la ocasión de celebrar una misa importante dirigida por su santidad. Durante la homilía, el Papa menciona sobre la servidora de Dios Mercedes de Jesús Molina, ahora beata, lo siguiente: la beata Mercedes nos enseña que los pobres está con Cristo pobre, que en todos los que sufren se refleja el rostro amoroso y paciente de Jesús. Para la Iglesia en Ecuador, para los responsables de la sociedad en esta nación, la beata Mercedes no es solo una gloria, es un modelo de vida. Con estas palabras, el Papa destaca a la nueva beata como un modelo a seguir para los ecuatorianos, invitando a la Iglesia y a la sociedad a promover la justicia, la educación, la dignidad de la mujer y el respeto a los más vulnerables como ella lo hizo en vida. Actualmente, donde ocurrieron estos acontecimientos, hoy se encuentra la Iglesia Católica Beata Mercedes de Jesús Molina, un monumento al Santo Padre y el templete papal como recuerdo de sus huellas por la ciudad. En su ceremonia de despedida, Juan Pablo II agradece a Dios por haber encontrado en Ecuador una iglesia viva y al pueblo ecuatoriano por todos los momentos compartidos en su visita por el país. Que Dios bendiga al Ecuador y a todos sus hijos. Esas fueron sus últimas palabras antes de irse del país, una frase que encierra el afecto y cariño del sumo pontífice por estas tierras, que lo recibió con los brazos abiertos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides de seguirme en mis redes sociales, que te las dejo aquí en pantalla. Soy Necker Serrano y nos vemos en otro video.